Lo dejo bien. ¿Cómo quieran? ¿Cómo se usa? Bueno, Adolfo, ¿hace cuánto habrá sido? Primeros días de enero fue. Primeros días de enero. Que no lo crean, yo después de 40 años de egresado me titulé. Está bonito. No me había titulado, entonces hice la memoria, hice todas las cosas que había que hacer, la memoria, etcétera, y me titulé acá en esta misma sala. Y Adolfo me pilla afuera y me dice, oye, ¿por qué no? Cuenta un poco su trayectoria, etcétera. Y dije, "Chuta, ya, pues, vamos a ver", y después nos contactamos y aquí estoy. Entonces, yo lo que quiero, más que mi trayectoria personal, que lo encuentro medio egocentrista eso, quiero hablar un poco más de qué hay detrás de un profesional de tecnología que realmente puede hacer la diferencia en el medio, ¿ya? Desde el punto de vista de dirección de empresa, ¿ya? Y ojalá le deje algunos tips en relación a eso. La tecnología, la verdad, ha cambiado cualquier cantidad. Yo partí en los 80, así que se pueden imaginar. Bueno, siempre con códigos de tarjeta nos hacían hacer aquí, el profesor nos hacía experimentar con programación en tarjetas ¿cómo se llama? Codificada. Se nos caía una tarjeta y quedaba la embarrada. Bueno, a la era de hoy día, al final ha cambiado, ustedes se pueden imaginar cuánto ha cambiado. Todavía no existía internet, no existía nada, no existía el laptop en esa época. Yo salí en el 85 más o menos al ámbito laboral. Entonces la todo era mainframe, etc. Pero da lo mismo. Yo no voy a hablar de los cambios tecnológicos. Podríamos hablar de inteligencia artificial y muchas otras cosas. Si me quieren preguntar algo de lo que yo pienso, al feliz. Pero yo lo que quiero transmitir es otra cosa. La tecnología es un tema, pero esto es un ecosistema de relaciones, de personas, ¿ya? Y de esfuerzo. Mucho esfuerzo. Yo llegué acá en el 80, al fin de carrera, salí el 77 del colegio. Muy flojo, 5,3 de promedio, 530 puntos. No tenía idea qué hacer. Hasta que, primer año, mi viejo me tiró a los leones y ahí aprendí que había que hacer algo en la vida y él me ayudó a pagarme un preuniversitario, me acuerdo en esa época, y pude entrar a la universidad en el último lugar. 801 más. Pude entrar a esta universidad tal como de ingeniería. Y créanme que no me fue fácil, se pueden imaginar. Y les cuento todo esto porque me gusta hacer un poco de contexto. Yo no quiero que crean que a mí me regalaron nada. Y es importante, por eso lo cuento. En esa época había crisis, el 82, mis padres quedaron sin ni uno. Tuve que pedir crédito fiscal, tuve que pagarlo después, incluso estuve en el DICOM varios años. Entonces, lo que quiero decir es que una cosa es la tecnología, y la otra cosa es todo el ecosistema que hay detrás en el manejo y en el delivery. De repente se van a ir algunas palabras en inglés. En usar la tecnología. Y eso es lo que quiero transmitirles poco a poco, ¿ya? Y esto no es peyorativo, ¿eh? No quiero que entiendan que esto es peyorativo, al revés. Dice acá, ¿qué diferencia hay quienes prefieren lo técnico de quienes evolucionan hacia el liderazgo? Es cómo yo construyo una carrera ejecutiva desde lo técnico, desarrollando ventajas competitivas, usando la tecnología. Es el tema, usando la tecnología. Y el que quiere ser solo técnico, hoy día hay muchas opciones. Si es que definimos como técnico ser un developer, por ejemplo, un desarrollador. Puede ser, y no hay problema. Pero si quieres construir una carrera ejecutiva, tienes que saber cómo usar la tecnología para crear ventajas competitivas. Si no, no hay bueno. ¿Me entiendes? Un tipo me dijo, gerente importante de la última empresa que estuve, que fue Principal, estuve 25 años, ya vamos a hablar de eso. Me dijo un día, yo venía llegando a México de vuelta y me dice, Carlos, tú has hecho una carrera súper ejecutiva, ¿por qué no te salís de tecnología? Porque yo era hecho operaciones, tecnología, más cosas. Entonces yo le dije, gerente también, general, le dije, ¿sabes lo que pasa? No voy a dar el nombre, estudió Castro. ¿Sabes lo que pasa? Le dije que mi valor agregado está en tecnología.
Y eso no me lo va a quitar nadie. Si yo me enfrento a cualquier grupo ejecutivo, mi valor agregado es que conozco tecnología y conozco negocios. Vamos a hablar de esa parte también. ¿Ya? Entonces, nunca consideren que cuando yo hablo de técnico estoy hablando de peyorativo. Aun cuando yo estudiaba, me decían vaya a ser un tequi, porque en el año 80 la tecnología no era tan relevante como hoy día. La tecnología se preocupaba exclusivamente de las áreas operacionales, básicamente, cómo ser eficiente en las operaciones, cómo ser eficiente el control de finanzas y cosas de ese tipo, de cara al cliente. Era poquito. Usted me puede corregir, pero era poquito. Pero vamos, antes de contar un poco mi trayectoria más en detalle, creo que esto es importante, que es parte de ese ecosistema que yo hablo. ¿Ya? Y esta es mi visión, no necesariamente puede ser de ustedes. Pero sí creo que el éxito no se mide solo en logros, se mide en las personas que caminan contigo. ¿Ya? Eso, para mí, sí o sí. Y hay tres tipos de pilares que integran esta mirada personal mía. Y uno es la familia. Y que mi familia no hubiera hecho nada. Estar presente inspira con el ejemplo y construir recuerdos que estás haciendo. Yo tengo 5 hijos, una señora espectacular, tengo 10 nietos a esta altura del partido y tengo un niño que también tiene necesidad especial. Así que tengo de todo, pero tengo una familia fantástica. Trabajo, liderar con propósito, transformar organizaciones y dejar un legado profesional. Cuando hablo de propósito, quizás ahondemos un poco más en eso. El propósito para mí es tener una meta de corto, mediano, largo plazo, como ustedes quieran, pero uno no puede plantearse solamente que te guíe la ola, digamos. ¿Ah? Tiene que haber una cosa un poco más. Yo mismo, cultivar vínculos. Entonces vamos a hacer un ejercicio, los que quieran lo hacen, los que no, no voy a preguntar nada, así que no se preocupen, esto es solamente para reflejar un poco esto que estoy hablando. Entonces vamos a cerrar los ojos. Un momento. Imagínense, estamos en un momento oscuro, hay lluvia, fuego, viento, y están en su propio funeral. Entonces, un familiar los despide. ¿Qué diría de ustedes? Un amigo los despide. ¿Qué va a resaltar de ustedes? Un colega los despide. ¿Qué legado le van a dejar? Es dura este test, digamos, y es difícil de contestar. A mí me lo hicieron una vez cuando estaba estudiando administración de empresas después que terminé acá. Pero lo que quiero hablar con esto, más que nada, es que el propósito personal, que va a evolucionar en el tiempo, tiene que existir. Yo cuando yo llegaba a una empresa me decían, el headhunter o me contrataba, ¿qué quieres ser? Yo le decía lo que quería hacer. Cuando llegué a Prince para la última etapa, 25 años atrás, yo dije, quiero ser gerente general, y era apenas un hombre de tecnología. Ahí era un propósito. Y ese propósito va evolucionando, va cambiando en torno a estas 3 pilares que yo doy. Esa es mi visión. No sé si la comparten o no, pero sí la veo. Quería ser un poco unitario antes de cosas más técnicas. ¿Ok? La trayectoria. Mira, yo egresé acá en el 85. Yo era egresado en Ingeniería de Ejecución y Procesamiento de Datos de la Información. Entré analista programador en British American Tobacco. Ya voy a mencionar un poco las cosas importantes. A los 27 años, jefe de proyecto a los 29, subgerente a los 33, gerente de tecnología a los 37. En el 98 fui director de tecnología y logística para Latinoamérica en Inchcape, que viene a ser Wilson Malford. Todo el negocio automotriz. Y en el 2000 voy de gerente corporativo de operaciones y tecnología. 41 años a Principal, no me muevo a Principal. Principal era muy pequeño, voy a ir allá. Y después en el 2004 me convierto se llama Vice President, Assistant Vice President, una categoría que es una categoría de gerente general, y Chief Operating Officer y director general. Y después vuelvo a Chile y me convierto en el que hace toda la transformación digital en Principal,
en Latinoamérica como CIO Digital Officer. Si no entiendo la nomenclatura en inglés, por favor, me parece. Por lo tanto, y me titulo el 2026. Ya, lo que quiero decir es que esto no está planificado. Hay un propósito, pero no está planificado aunque parezca planificado. ¿Ya? Pero hay un propósito de cada uno de esos pasos. Entonces, estos pasos, mira cómo era yo antes, como usted. ¿Ah? Estaba jovencito, y esta es una pinta medio de los ochentones, ¿eh? Pero así se trabajaba, con taquilla, con corbata. Y esto era el primer PC, ¿no? Que llegaba a la oficina. Los inicios, BAT era una compañía millonaria, sigue siendo, que en Chile estaba a cargo, bueno, estaba Chile Tabaco, estaba Mayoa, estaba Berkeley, y había otra Bioplan, se llama. Exacto. Y ahí fue donde yo me formé técnicamente. Por ser una compañía millonaria, invertían mucho dinero en todo lo que se refería a la distribución, todo lo que se refería a la manufactura. Era una compañía que entre el año 86, año 87, 88, agarramos unos PTC que le llamábamos, que eran como unos terminales portátiles enormes. Lo poníamos, eran 30.000 puntos de venta. Se ponían en cada uno de se llamaban unas cunas. Se ponían las cunas que están conectadas a comunicaciones análogas. Se ponían estas cunas, mandaban toda la información de venta de ese punto de venta, y a las 12 de la noche se procesaba en el mainframe, y el gerente general controlaba la venta con objetivos diarios. En el 98, antes de salir, el 97, de Principal, de BAT, teníamos una sala como esta, en donde estaban estaba llena de pantallas, y en esas pantallas se monitoreaban todas las camionetas si es que se salían de su ruta, y estábamos conectados con Carabineros, hablando del año 97. Ese era el nivel de tecnología. Aquí les digo la capacitación que había en torno a eso. Ese otro elemento tremendamente. Aquel que quiere seguir adelante en un mundo tan cambiante como el tecnológico, que no se siga capacitando, ya sea por la empresa, por sí mismo, va a quedar ahí, sin lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Yo tuve la suerte de estar en estas empresas, que me ayudaban, me mandaron a Londres, me mandaron a Estados Unidos, etc. Pero al mismo tiempo yo me comía todos los libros que podía, obviamente relacionados con lo que estaba bueno. Entonces, ese es otro tema importante. Entonces, esta fue una etapa más bien formativa. Después, bueno, esto es un poco lo que me enseñó estos 12 años de código que le puse. Primero, entender el negocio, ¿ya? Diseñar sistemas para cada área. Y yo pasé por muchas áreas. En 12 años se pueden imaginar. Fui jefe de proyecto, fui subgerente, etc. Pasé por Mayoa, pasé por Tabaco, pasé por todas las. Entonces, esto te ayuda mucho, ¿ya? No le tengan miedo, digamos, a pasar por diferentes áreas de negocio. Resolver problemas, obviamente que ya aquí nos enseñan mucho a pensar. Para mí, el gran legado que me dejó la universidad fue el penseque, la estructura. ¿Ya? Más que me preguntan a mí hoy día por una derivada, yo creo que no sé hacerla. Así de simple, mi idea. Pero bueno, hablando de idiomas, no estoy hablando de lenguaje, estoy hablando del idioma de negocio. ¿Cómo traduzco la tecnología, el idioma tecnológico, en idioma de negocio? Eso es una cosa que más me destacaron mis jefes. Yo no hablaba de tecnología, hablaba de tecnología, pero con un lenguaje de negocio. Eso es difícil de aprender. ¿Se entiende? Si no se entiende algo, me levanta la mano. Y una cultura de innovación. ¿Ya? Esta es otra cosa que imprimió Chile Tabaco en su época, lo que yo les contaba. Estábamos siempre innovando. ¿Cómo se llama? En los últimos años, en los últimos 2 años, me hice un amigo del gerente general de turno, porque cambiaban a cada rato. Y este hombre era fanático por la innovación. Y armamos una red, nos fuimos, fue bonito, fuimos a Nueva York, fuimos a McKinsey. Él me dijo, vámonos. Me agarró un día viernes, vámonos a Nueva York. ¿A dónde nos vamos? Vámonos a McKinsey. Nos fuimos a William McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo.
Se fueron para allá y me dijo, esta compañía tiene una red que se conecta con todo el mundo y quiero aprender de ella. Bueno, aprendimos de ella, volvimos y creamos la primera red que se llama KTN, Knowledge Transfer Network, red de transferencia de conocimiento en español, de Chile Tabaco. O sea, de todo el tema de Latinoamérica. Y ahí armamos esa red. Fue en el año 97. Entonces, cultura e innovación es una de las cosas importantes que... Después vino una segunda etapa interesante, entretenida, donde me invitaron a participar como, éramos 4, como director de tecnología y logística, desde el punto de vista de estratégico en tecnología, toda esa parte, y además hacerme cargo de todo lo que era inventario, pedir inventario de los automóviles, de las máquinas que se vendían, etc. Lo interesante de esto es que yo participaba en una oficina que había 4 directores. Estaba el presidente, estaba el director de finanzas, recursos humanos y yo que era tecnología. Ya a esa fecha, a esa altura, eso es otra cosa importante, ya no dependíamos de finanzas. Ya habían empresas que tecnología dependía de la cabeza, el número 1. No se olviden eso, nunca se vaya una empresa que no dependa de la cabeza. Porque si no quiere decir que la tecnología no está valorada. Bueno, y esto me ayudó a mí, ¿por qué? Porque teníamos operaciones en Colombia, Perú, Argentina y Chile, por supuesto, y nos íbamos todos los meses al directorio. Y ellos nos presentaban los resultados, porque en cada país había como 3 unidades de negocio. Y yo lo único que hice fue escuchar a jefe, que era un personaje de Ford, mucho mayor que yo, y aprender de negocio. Obviamente, seguía con el tema tecnológico, pero aprender cómo gestionar un negocio. Entonces, fíjense, primero, formación técnica, después formación de negocio, dura. Y después hice incluso un MBA, un DBA se llamaba, el diploma en la Adolfo Ibáñez, que me ayudó también a reforzar este conocimiento. Bueno, ¿qué pasa cuando ya tienes ese conocimiento adquirido, tecnología y negocio? Y aquí viene la pregunta. ¿Qué diferencia el gerente del líder? ¿Quién se anima? Según yo, la toma de decisión. Bien, por ahí. Me imagino que, Dale. me imagino que el líder inspira más que mandar. Muy bien. El gerente administra lo que existe. El líder administra el cambio. Y el líder de tecnología inserto en una compañía en donde trabaja junto a la cabeza de la compañía, se tiene que convertir en el líder. Este es el que administra el cambio. Más ahora que nunca. Cuando estaba en Estados Unidos una vez, me presentaron mi jefe allá. Mi jefe allá fue Luis Valdés, no sé si alguien lo conoció. Era de acá. Luis Valdés Illanes era ingeniero acá en la Chile. Y después se fue a fue el presidente de Principal International a nivel mundial. Bueno, estaba con él. Se acercó una persona X. Me llamó la atención lo que dijo. Y me presentó, esta es la persona a cargo de toda la tecnología de Latinoamérica. Me dijo, este es el cerebro de la compañía. Créanse ese cuento. Este es el cerebro de la compañía, dijo. Créanse ese cuento. Pero para eso, si no saben de negocio, no hay nada que hacer. Van a saber de tecnología, no, y eso no es malo, pero van a hacer solo tecnología. ¿Está? La última etapa fue la etapa más, digamos, yo ya estaba relativamente formado y me invitan a participar en Principal. Principal en Estados Unidos tenía más de 150 años, pero en Latinoamérica estaba partiendo. Llevaba como 2 o 3. Y era muy pequeña, bastante pequeña, la tecnología no tenía nada, prácticamente todo en Visual Basic, para construir sistemas, cosas de ese tipo. Pero tenía una operación muy pequeña.
Pero el desafío era interesante. Primero porque nunca había pasado por una compañía financiera. Había pasado por manufactura, comercial, y ahora me tocaba la financiera. Entonces, me invitaron a participar, y lo único que me llamó la atención que me dijo el gerente, con la empresa era relativamente pequeña, el gerente general, Francisco Mosso, que era de la Chile, la organización, me dijo, sí, pero quiero que te hagáis cargo a más de operaciones. Ya, operaciones de renta vitalicia. ¿Qué es eso? Le dije. No sé qué. O sea, me dijo, no te preocupes. No tenía idea. Me hacían gerente de un área de operaciones sin saber qué es lo que era de operaciones de renta vitalicia. ¿Sabes lo que es una renta vitalicia? Son las pensiones que se pagan de por vida, ¿ya? A una compañía. Entonces tú, cuando te jubilas, tienes dos opciones. O sigues en el depósito, la pensión en la AFP, o la pensión de una compañía de seguro que te asegura una pensión de por vida agarrando tu plata. ¿Ya? Eso no tenía idea. Pero me dijo, bueno, ya, tomo el desafío. Dije, y en realidad aprendí en 2 segundos. Hablaba de la tecnología y la cabeza que hay detrás para poder manejar la tecnología, las operaciones básicas, o sea, realmente básicas. Y que nunca se asusten si alguna vez les dan una área de operaciones a su cargo. Es lo más básico, ¿no? Porque está todo fundado en tecnología. Vamos ahora. Bueno, entonces me convertí en director de corporativo, porque después empezaron a venir los cambios, las compras y todo lo demás, y entonces ya era el director corporativo de operaciones. Y después tuve 4 años más o menos ahí, bonita experiencia, fuimos creciendo fuerte, y después me fui a México, y aquí fue un desafío, y ahí por eso yo hablo de los pilares de la familia, uno de ellos el más importante. Me mandaron a México, a Monterrey, o sea, me mandaron, pero me pidieron, ¿por qué no te vas a Monterrey? Como Chief Operating Officer en Monterrey teníamos una versión grandota, y en Monterrey, que está al borde del norte de Estados Unidos, estaba todo lo que era operaciones, recursos humanos, operaciones, tecnología, compliance, etc. Todas estas áreas operacionales y toda la parte comercial estaba en Ciudad de México, que es la capital, y a mí decía encargo de esa área, y además me dieron dos unidades de negocio, que eran la de seguro y pensiones, que estaba sentada. Así que fue un salto importante, desafiante, se pueden imaginar. Y de nuevo, para poder lograr estas cosas, yo lo primero que hice, y a veces un poquito, ¿cómo se llama?, avasallador, sin entender bien la cultura del lugar, puse gente, nada más que gente que a mí me daba la confianza necesaria. Entonces pero quizás fue un poco avasallador, pero son otros cuentos. Y después vuelvo, y uno de mis hijos se me quedó acá, así que fue duro el tema, pero al mismo tiempo aprendimos mucho. Y después vuelvo y ahí ya me hago cargo, ya por ya el resto de los años, 7 años más, me hago cargo en Latinoamérica de todo lo que es la transformación digital. Y bueno, y obviamente la tecnología de la compañía, ¿no? Y créanme que esto, cuando yo llegué acá, estamos atrasados. Con todo lo que habíamos invertido, de la noche a la mañana la transformación digital era un boom. Y nosotros que habíamos convertido compañías evolucionadas, que partieron de cero, en expertos en procesar datos, pero no en atender al cliente. Y no entenderlo. Y entonces me dijeron, Carlos, queremos convertir la compañía en una compañía orientada al cliente, centrada en el cliente. ¿A lo que significa eso con una compañía que está acostumbrada solamente a procesar información? Era un cambio enorme. Y ahí, de nuevo, la capacitación. Yo pensaba que ya lo sabía todo. No, señores. ¿Queréis preguntarme algo? Sí, pero termina con la idea. Sí. Yo pensaba que sabía todo. Y no, no sabía todo. Y me fui a capacitar. Y me pasé por varios lugares. Me fui al MIT. Me fui a San Francisco. Y además dije, ¿sabes qué? No solo me sirve a mí esto. O sea, si yo no evangelizo a los directores de la compañía, nada que hacer. Porque los directores, claro, una cosa es decir, voy a abrazar la transformación digital, y otra cosa es decir, bueno, vamos, ¿y qué hacemos para hacerlo? Digamos? ¿Qué es lo que es? ¿En qué quiero transformar? ¿Qué hice? Me fui a AMCHA, Nación
Americana de Comercio, de la Cámara de Comercio. Me fui para allá, hicimos un tour, agarré a todos los gerentes, incluyendo el gerente general, y nos fuimos a Silicon Valley. Y nos fuimos a recorrer todo el mundo. Spotify, Google, Amazon, todos. Llegó el gerente general acá y me dijo, Carlos, ya no eres el dueño de la transformación digital. Yo soy el dueño. Bien, le dije. Eso es lo que quería. Entonces, capacitación, evangelización, cambio. Al final del tiempo, cómo mueves el cambio. Un montón de frentes, no solamente tecnología. Sí que fue fue largo, duró como 7 años. Perdona, sí. Ahí sí, la pregunta. Siempre se dice que en el mercado LATAM, Chile es ínfimo y los mercados gigantes son México y Brasil. Y yo veo que tú pasaste del mercado chiquito al mercado y en operación que son gigantes. Sí. ¿Qué te impactó ahí? No, no me faltó nada. Al revés. Lo que pasa es que el mercado chileno es el mercado más evolucionado desde el ámbito financiero. Todas las AFPs, por ejemplo, todo el mundo de las pensiones surgió de Chile y se fue a México, y etcétera. Y de Estados Unidos bajó lo que es el APB, el ahorro personal voluntario, en Chile y de ahí para adelante. Entonces, el talento estaba en Chile. Conocimiento. El conocimiento, exacto. ¿Ya? Y de ahí surge, y esto es una decisión americana, bueno, y además era una definición de cómo venía Chile en relación a los países latinoamericanos. ¿Ya? Y sigue siendo. No nos creamos tanto el cuento, pero ojalá que volvamos a hacer, pero sigue, esa era la mirada que había en ese instante. ¿Ya? Y por eso tú haces crecer, y de hecho nosotros hicimos en Brasil, para que tengan una idea, Brasil es un país muy cerrado, siempre lo fue, pero hicimos una sociedad con el Banco do Brasil, el más grande del mundo, y creamos una compañía con ellos. Y nosotros nos encargábamos de toda la operación, y ellos se encargaban de la venta. Todavía existe. En Brasil el más evolucionado en tecnología digital. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una empresa que se llama Ciclic, que es cíclico, por eso se llama, que lo que hacía era proteger al brasilero en todos sus frentes, desde cómo ahorraba plata hasta cómo aseguraba a su cachorro. Entonces hicimos muchas cosas de ese tipo, pero impulsaba mucho por Latinoamérica. De hecho, el presidente de Principal International era chileno. El presidente de Latinoamérica era chileno. Y así te puedo mencionar varios, digamos. Yo me fui a México porque confiaba más en un chileno que en los mismos personas allá en la parte de operaciones porque hay mucho fraude. Allá se cree que es normal. Alguien tenía que controlar eso. No sé si te respondí un poco. Sí, sí, sí. Yo ahora estoy en la industria financiera, sí. Ah, ya. Muy bien. Bueno, pasamos por muchos temas acá, para que tengan una idea. Nosotros teníamos una unidad más o menos de tecnología en Chile, como de 100 personas, en México otras 70. Subimos a 570 en total. ¿Por qué? Porque crecimos en una unidad digital, un laboratorio, partió como un laboratorio, que creció más de 150 personas, que los separamos por squad team, que llamamos. No sé si conocen el concepto de squad, en donde se junta el negocio con el product owner, el dueño del producto, el dueño de diseño, el dueño de los developers, los desarrolladores, etc. Y se conforma una célula que yo la llamaba dominio porque dominan algo, ¿ya? Y ese dominio era como una estructura organizacional. Entonces, después del tiempo, y eso que fue un laboratorio, se convirtió en la estructura organizacional de la compañía. Y entonces, todos los desarrolladores, toda la parte técnica, probablemente tal, fuimos como 570 personas en Chile, Brasil y México. De Chile, Brasil y México. Esa era más o menos la dotación que teníamos. ¿Y por qué? Porque la tecnología ha ido evolucionando y es fundamental. Bueno, vamos a ir más rápido, parece, el factor humano. Esto también es importante. Es ante todo una transformación de personas. Algo ya hablé de eso. Nosotros dependíamos de Principal. Si tengan una idea, en Principal, Financial Group allá en Estados Unidos,
tenían una dotación de aproximadamente 3.500 personas en tecnología. Entonces yo decía, yo no voy a usar esos recursos o esa capacidad instalada en cosas importantes o en cosas estándar. Teníamos una fábrica en India, y no vamos a hacer colaboración global, fundamental, si es que encuentra esa comunidad. Cultura de mejora continua. Bueno, eso es básico. Talento como estrategia. El talento es clave. Nos gusta o no. Y yo aprendí, la primera vez que tuve que echar a alguien, suena feo, pero fue verdad, el gerente me dijo, estás aprendiendo a ser gerente, me dijo. Y después aprendí que si yo mantengo una persona en la compañía y lo martirizo, porque uno martiriza al final a las personas porque no hacen bien las cosas de acuerdo a lo que quieren, lo mejor es que se vaya y va a encontrar un horizonte mejor. Convencido de eso. Quédese con eso, que es importante cuando tomen una decisión. La persona va a estar mejor que tú, que si es que se queda en la compañía, finalmente. Factores de éxito. Estamos cerrando ya con esto, quedan 3. Estos son lo que quiero, son 3 slides que quiero que se queden un poco con esto. Visión de negocio. ¿Ya? Alinear la estrategia tecnológica con la estrategia de negocio. La tecnología sigue siendo un medio. La inteligencia artificial sigue siendo un medio. ¿Cuántos agentes de inteligencia artificial ustedes conocen? Como 4. Yo estoy haciendo un portal para que Recursos Humanos pueda ver cuántos agentes de inteligencia artificial pudiera usar. Tiene más de 28. Nada más que en Recursos Humanos. Y así me voy por toda la área. Es una cosa, un desarrollo que estoy haciendo ahora en mi rato libre, que me gusta jugar un poco. Entonces, pero son agentes que están ahí. Es tecnología suelta al final del día. Si yo no la envaso, no la empaco, no sirve para nada. ¿Se entiende? Construir puentes, crear redes de colaboración entre unidades de negocio locales, corporativas, entre tecnología y el resto de la organización. Tecnología no puede ser un ente externo. Tiene que estar totalmente conectado. Gestionar personas, hablamos de eso. Contratar talento clave y desarrollar equipo. La visión es importante, el líder la tiene que manejar. Adaptarse al contexto, lo que funciona en Boston no funciona igual en Santiago o en Monterrey. Y yo aprendí harto, a porrazos, la verdad. Porque fui medio, ¿cómo se dice cuando uno es medio sobrado? Cuando llega, arrogante. Llegó a México, wow, vino un chilenito, y la verdad, me faltó lo que dice acá, entender la cultura primero, hacer campo. No es lo mismo liderar en Chile que liderar en México, ni en Perú, ni en Colombia. Eso hay mucho cuidado si les toca. Y esto, claro, el que no se mantiene actualizado, y hay muchas maneras. De hoy en día más que nunca, hoy día hay e-learning por todos lados, entonces hay que mantenerse actualizado en las cosas que ustedes vean que van a ir generando valor dependiendo de dónde estén también. Se trata de actualizarse en todo y es imposible. ¿Con quién quedarse? Voy a ir rápido acá porque es medio busy, no sé si esto se comparte después, pero creo que esto es importante. Primero, actitud personal, propósito claro, define tu norte y alinea cada decisión con ese objetivo. 2, sé ambicioso, metas altas, y más allá de lo que tu cargo indica. Y más allá de lo que tu cargo indica. Esto es importante, yo tengo varios ejemplos. Mira, desde los inicios. Nosotros trabajamos con estas pantallas verdes. Y eran menos, obviamente, la S400. Y la S400 en esa época ya empezó a salir los PC, Mac y todo, y los Windows. Pero todo lo que nosotros habíamos programado no tenía Windows. Entonces tú cada vez que necesitabas un código o un producto tenías que meter el código. Entonces lo que yo hice fue, y en esa época aprendí no sé si conocieron Genexus, que era un lenguaje de cuarta generación. Yo aprendí ese lenguaje y me hice un generador de pantallas Windows en el AS400. Entonces era un generador de programas. Entonces yo llegaba y le decía qué campo del archivo y le decía en qué posición de la ventana quería que pusiera. Y automáticamente me generaba el programa y la persona que estaba programando, lo que sea, podía copiar. ¿Qué quiero decir con ese ejemplo? No es que yo sea encantado de programar en todo caso. Pero
Lo que quiero decir con ese ejemplo que a mí nadie me pidió que hiciera eso. ¿Entienden o no? Yo lo hice por intruso a lo mejor, o porque ir más allá, lo que indica el cargo, y así un montón de otras cosas. Esto también es importante, opinar y escuchar. Si bien es cierto, no eres dueño de la verdad, pero tu voz importa. Muchas veces la gente se queda callada porque lo hace. Opina. No importa que te equivoques. Opina si tienes una opinión. No te quedes callado. Respeto sin miedo. Yo no era muy bueno para escuchar a esa, pero bueno. Respeto sin miedo. Tener respeto a tu jefe, pero nunca miedo. Y el respeto es importante porque hay una política corporativa que uno tiene que aprender. Una vez, donde tuve respeto a mi jefe, era un director. Este gallo era el número uno. Y más que nada porque no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo, pero no lo hice en mala intención, sino que no. Pero estábamos en un directorio. Me llama Valeria. ¿Cuál fue esa rabieta que te dio? Y más aún, me dijo, cuando quieras, ponemos de acuerdo y te puedes ir en un par de meses más. Duro. Pero el mensaje fue, después nos hicimos amigos, obviamente, fue un poco un arrebato de él también, pero el mensaje es, tenéis que cuidar la política corporativa. Entonces, aun cuando yo no creo que haya sido irrespetuoso, pero él sí lo sintió. Bueno, pásalo bien. Capacítate, pásalo bien. Si no disfrutas del camino, el destino va a perderse. ¿Ya? Liderazgo de equipo, gerente versus líder, ya lo vimos. Recluta talento, busca profesionales talentosos que potencien tu equipo. Tú no lo vas a hacer nunca solo. Si no está tu equipo, no va a pasar nada. Entrena y desafía, crea tu equipo, desafíalo a crecer. Yo era bien... yo tenía amigos y no tan amigos, porque yo era muy exigente, digamos, ¿no? Pero hay que desafiar a la gente, porque es la única manera que vayan creciendo. Había gente que no quería crecer, y cuando tú te das cuenta de eso, ok, nosotros le llamamos los activos. Son buenos para hacer ciertas cosas, pero no son potenciales, que no quieren surgir más, o llegaron hasta ahí. ¿Verdad? Entonces está el potencial y está el activo. Y bueno, y está el que no hace bien la vega. Pero activos también sirven. Confía, pero mantén el control estratégico. Delega sin abdicar. Delega sin abdicar. Si no llevas un control de lo que está ocurriendo, de alguna manera, no se trata de que te metas en micromanagement, pero hay que llevar un control. A las que las cosas pasen, estrategia y control organizacional van de la mano. Esto también es importante. El sentido de urgencia de que las cosas ocurran también es importante. Cuando uno reclamaba de repente que se caía un sistema y los clientes estaban alegando, pero como era viernes en la tarde, nadie hacía nada. A mí eso era no permitible. O sea, tenía que tener cierto sentido de urgencia de cara, digamos, al impacto que estás provocando. A que las cosas pasan, habla su lenguaje, comunícate el idioma de tu jefe, para que te entienda. Y por último, negocio de imagen. Conoce el negocio. Tu ventaja competitiva es entender el negocio desde la tecnología. Fíjate, entender el negocio desde la tecnología. Bonito. Más aún ahora. Hostia, todo es tecnología. Está todo soportado por tecnología. Pero si no entendí el negocio, no voy a poder soportarlo. Tan simple como es. Sé innovador, busca constantemente nuevas formas de generar valor, políticas corporativas, saber manejarlas es parte del juego, lo que estaba hablando recién. Y cuida tu imagen. Esto es importante, aun cuando la gente no le da tanta importancia. No solo sé, sino parecer. Asimílate a quienes estén dando donde tú aspiras llegar. Muchas veces uno no cuida su imagen, pero quería llegar a un cierto lugar y tú estás viendo que las personas, la imagen de esas personas, están nada que ver contigo, no voy a llegar. Va a ser difícil que te tomen en cuenta. Te gusta o no, digamos, salvo que sea un genio, digamos. Pero es una realidad. Y lo último, que es la que más me gusta, y ojalá se queden con esto, la tecnología cambia rápido. Eso lo han vivido ustedes más que nunca. Las personas que saben liderarla nunca pasan nada. Y ahí termino. Y abro las preguntas.